Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante que no necesita presentación. Es ampliamente conocido y admirado por todos los colombianos. Se trata del guionista y productor de telenovelas y series muy exitosas, todas exitosas, Fernando Gaitán. Fernando, bienvenido a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y gracias por esa presentación. Gracias a usted por entretenernos tanto con temas tan variados, con personajes, con historias maravillosas. Cuéntenos cuál es la historia de No Olvidarás Mi Nombre. Estamos a pocos minutos de la primera emisión del primer capítulo de esta serie que pinta muy bien. Así es, bueno, el plot central es un ejecutivo bogotano que siempre ha visto la violencia por televisión, o en los semáforos con los desplazados, o ve cambuches, o la han contado, en fin, e incluso tiene cierto rechazo a eso, ¿no? A la violencia, como que le perturba la vida y prefiere no saber nada de eso. Y en una feria ganadera conoce a una chica muy misteriosa, muy extraña, que lo seduce, lo enreda y lo mete en un problema gravísimo que le cambia la vida. Uy, caray, esto pinta muy bien, suena muy, muy interesante. Ese personaje que usted describe del profesional, citadino, urbano, alejado de la guerra, parece ser el perfil de muchos colombianos que desafortunadamente sienten la guerra como algo lejano, algo distante. Nos ha sucedido en estos años, a medida que avanza el proceso de paz, que hay muchos colombianos indiferentes, escépticos, críticos, porque no han vivido la guerra, no sufren la guerra y por lo tanto ven esas imágenes como si fuese un conflicto en África subsahariana y no en el propio territorio nacional. ¿Tiene la intención un poco esta serie de abrirle la mente y el corazón a los colombianos a la reconciliación, a la solidaridad, a la sensibilidad? Sí, sin duda ese es el gran objetivo de la serie, y en eso pues tenemos el respaldo de USAID, que fue el primer promotor de buscar una serie cuyo objetivo final fuera la reconciliación, el perdón, la convivencia, en fin, todos los adjetivos que quepan, aunque no todos son posibles, pero digamos, tratar de lograrlo. En eso tenemos también el apoyo de la Agencia Nacional de Víctimas, de la Agencia de Migración, varios estamentos del gobierno internacionales que nos han apoyado en esta serie como objetivo la reconciliación. Y sí, este personaje de la serie corresponde también a un país que siempre ha tenido dos países. Desde antes de todo esto también, esto se debe también a que tenemos dos países. ¿Una Colombia urbana y una Colombia rural? Una rural, pero otra más rural, casi selvática que la otra, porque la otra es donde tenemos las fincas y todas estas cosas, y donde hay unas carreteras maravillosas y donde la pasamos muy bien. Sí, la Colombia rural no es Anapoima y Villeta y Girardot. Exactamente. Sí es. Hay otra Colombia que se hace conocer precisamente a través de la violencia y el narcotráfico. Cierto. ¿No? Que es Cartagena del Chairá y La Hormiga, y una cantidad de pueblos que si no resaltan, si no se conoce su nombre a través de la violencia, jamás habríamos sabido de ellos. Hubo medio país abandonado durante toda una vida prácticamente. La gente poco le interesó, nunca se supo que era ese país también allá de la vorágine, ¿no? O sea, Eustacio Rivera, que se lo prácticamente desde allá hasta devora acá, la selva. Exactamente, de allá hasta acá prácticamente la gran diferencia la hizo el narcotráfico y las FARC. Usted me recuerda una expresión que le escuché a un pensador sobre el posconflicto colombiano. Decía este experto en resolución de conflictos que Colombia va a tener ahora la grata tarea de apropiarse de su territorio. Una tercera parte del territorio nacional no estaba a la disposición, al alcance de los ciudadanos, estaba en manos de la ley de la selva, de guerrilleros, de paramilitares, de mineros ilegales, de narcotraficantes, que todavía subsisten muchos de esos fenómenos, pero bueno, la situación está mejorando rápidamente, y de colombianos abandonados, sumidos en la miseria, de colombianos a los que el Estado no les llega, de colombianos con pocas esperanzas, y esos colombianos hay que rescatarlos, tenemos que apropiarnos del territorio no solamente porque es parte integral de Colombia, sino sobre todo porque ahí viven
ciudadanos, compatriotas. Según Naciones Unidas, 125 municipios que albergan a 5 millones de colombianos, el 10% de la población, que han estado, como dice usted bien, abandonados toda la historia de Colombia. Claro, la única vez que se acordaron de ellos fue cuando les pasaron encima con glifosfato, que ahí fue donde empezó Terrible. el grave problema de los dos países. Ahí fue donde las FARC también crecieron, ahí fue donde creció la guerrilla y simultáneamente de la mano todo el tema del narcotráfico. Sí. Y ahí se nos volvieron dos países muy conflictivos. Digamos que ahora lo que estamos necesitando y estamos viendo es que ese país hay que recuperarlo, pero volverlo uno solo. Y para eso se necesita hacer una gran labor social porque muchas de esas personas, la gran mayoría, y ese es el gran tema de mi serie, están estigmatizados. Lo que descubre nuestro personaje principal en esta mujer es que ella representa todo ese mundo violento que él tanto repudió. Y convive ella en un universo muy complejo donde el factor común es el rechazo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la serie entra en lo que yo llamo las sociedades secretas. Así fue como definimos para mi grupo de trabajo qué es lo que íbamos a hacer, las sociedades secretas. Las sociedades secretas consisten en todas estas sociedades que ya están en Bogotá y en las grandes urbes, que incluso provienen no solamente del proceso de La Habana, provienen de hace muchos años, porque digamos desde hace mucho tiempo, unos 10, 12, 15 años ya hay sistemas de desmovilización. Cuando empezamos a trabajar esta historia, La Habana todavía no existía. Y ya habían 70.000, 75.000 personas reinsertadas, reintegradas entre guerrilleros y paramilitares. Y ya muchas se habían trasladado a las ciudades en busca de una nueva vida y espantados del campo, buscando unas oportunidades y estaban entre nosotros. Claro. Por eso digo las sociedades secretas, porque es el taxista, la cajera del supermercado, el jardinero, cualquiera puede ser alguno de ellos. Venir de ese mundo, de esa realidad. Correcto, y convivirla paralelamente. Cierto. Entonces, gran parte del tema es cómo abrir las puertas, cómo abrir los brazos sin la desconfianza que genera la procedencia de ellos, ¿no? Que es el gran tema también. Y entender el origen del conflicto, las causas del conflicto. No se puede simplificar y decir es que estos son narcoterroristas, bandoleros, secuestradores, criminales, porque es cierto que hay unos que son terribles, asesinos, claro. Y hay que ser muy claro y muy sincero en eso, pero miles de personas que se han sumado a los grupos guerrilleros, paramilitares, eran personas sin empleo, sin oportunidades, marginadas, maltratadas. Sí. O reclutados a la fuerza. Sí, etcétera. Entonces, muchas modalidades. El conflicto es muy complejo y tiene muchas capas, muchas facetas, y es importante que miremos con cuidado y en profundidad para que finalmente logremos ambientar la paz en el país. Fernando, ¿cómo fue su proceso creativo? Me fascina comprender usted cómo arma estas historias y en particular esta. Habló con exguerrilleros, exparamilitares, visitó zonas abandonadas de Colombia. ¿Cómo arma usted su equipo de trabajo para crear la arquitectura de esta serie? Lee muchos libros, habla con politólogos. ¿Cómo armó esta nueva serie? Bueno, primero que todo, yo he sido periodista toda mi vida, así no parezca, y fui reportero en El Tiempo, en Semana, en otros medios escritos, y eso fue una herramienta para mí importantísima en mi trabajo como dramaturgo, ¿no? Todas mis series de alguna forma están contaminadas de unas realidades que investigo y mi metodología es el periodismo. Muy bien. Cada vez que hago una sinopsis, mi metodología es el periodismo. Entonces, digamos, esa ha sido mi gran herramienta de construcción de historias de ficción, porque de alguna manera están basadas en la realidad. Y en este caso, esa historia nació antes del proceso de paz, estamos en plena violencia, y yo quería resaltar la historia de 5 mujeres muy valerosas que se opusieron a los agentes violentos en sus poblaciones y dieron una gran pelea. En esto me recomendaron a Marta Ruiz, que es una gran periodista, una gran investigadora, y que ha conocido el conflicto de primerísima mano. La llamé porque me dijeron, conocí uno de sus libros de crónicas que son maravillosas. Las crónicas de Marta son muy bien escritas, muy bien narradas, pues es un personaje que nos sirve. La llamé, nos conocimos y ella me ahorró, creo, 15 años de investigación. Es una conocedora extraordinaria. Me dijo, esas 5 mujeres no solamente existen, sino son como 12, son como 15.
y me hizo un marco de todas ellas. Distintos perfiles. Distintas historias. Sí. Y estamos empezando a armar eso cuando dijeron, no, llegó el proceso de paz de La Habana. Se me paró la historia porque mi historia era una cosa distinta. A ver, pero usted lleva entonces 6, 7 años trabajando en esta historia. Sí. Un trabajo no de forma monumental. continua, digamos, porque pues, yo he producido muchas más series, he estado haciendo otras cosas, pero sí le hice un seguimiento fuerte. El caso es que lo de La Habana se nos atravesó y eso desde luego sabíamos que iba a cambiar las condiciones del juego y se nos paró la historia. Años después apareció USAID buscando una historia cuyo objetivo final fue la reconciliación. Entonces Marta me dijo, al final de cuentas esta historia iba para eso, volvamos a revisarla. La revisamos y solamente era buscar un motor para poderlo narrar, para que no se nos quedara un documental de violencia, que era una historia de amor, que es la que estamos presentando hoy, que es la del protagonista Yupi y esta misteriosa mujer que representa toda la parte de del conflicto. Estamos con Fernando Gaitán, reconocido guionista, productor de telenovelas y series de televisión, periodista. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Fernando Gaitán, quien esta noche, en pocos minutos, lanza el primer capítulo de No Olvidarás Mi Nombre en RCN Televisión a las 9 en punto de la noche. Fernando, usted nos estaba contando el proceso creativo, cómo armó esta nueva serie. ¿Usted personalmente qué aprendió en todo este proceso? ¿Qué verdades que tenía usted entendidas, aceptadas como perfectas, impecables, se derrumbaron? ¿Y qué mitos o qué leyendas o qué falsedades se convirtieron en realidades a la luz de su investigación? Pues mira, yo soy un obsesivo del tema del conflicto colombiano. Curiosamente me ha tocado, además de que lo conozco, pues no tan bien como mucha gente, pero lo conozco bastante bien. Y curiosamente, como representante que me ha tocado ser del país en muchas partes del mundo, siempre me han preguntado por el conflicto colombiano. Claro. Así es de que siempre he estado muy preparado. Curiosamente, no soy el más amigo del proceso de paz. Es crítico de algunas de las decisiones. Sí. Es amigo de la paz, pero no necesariamente de la forma en cómo se está llegando exactamente, a la paz. Y cuando me vinculé al trabajo a Nubia Barreto, la libretista, que finalmente terminó haciendo los guiones de mi historia, y otros chicos investigadores, esos chicos investigadores sí que aprendieron. Unos definitivamente se desprendieron 100% del proceso de paz y otros dijeron, se necesita. Digamos que escribirla, escaletearla, como decimos nosotros, que es diseñarla capítulo a capítulo, fue un debate muy intenso en la mesa. Un debate muy intenso, porque yo soy un gran opositor del proceso de paz, del proceso. No de la paz. No de la paz. Que los colombianos tenemos que entender que hay muchos críticos del proceso que no necesariamente son enemigos de la paz. Exactamente. Entonces, hay una foto en El Tiempo, publicada hace unos 2 meses, que nos dio la puntada de lo que finalmente sí fue el trabajo que quisimos hacer. Y es unos guerrilleros y unas guerrilleras en uno de los sitios de concentración donde están ahora, bañando a sus hijos bebés. Sí. Eso para mí fue conmovedor, estremecedor. Digo, impactante. Esto es lo que queremos. Son seres humanos, claro. Está la vida, está el futuro. No, todos estos niños pueden haber sido o abortados o entregados a bienestar o perdidos en la selva. Estas mujeres, esto es el rollo que sabemos, que no pueden tenerlos allá. En fin, estos hombres que si desertan los matan, que si no entonces están matando gente. Y al final de cuentas esta imagen de él con su chica y un niño en una tina de lata y bañándole el niño abrazado al papá, y dije, no, pues esto tenemos que lograrlo. ¿Qué hay que hacer para lograr esto? Eso sí es
un objetivo que tenemos que ese es el objetivo y se devuelve a construir el tejido, claro, para llegar hasta de allá. ahí para atrás tendremos que mirar toda la cantidad de obstáculos y cosas terribles que tenemos de por medio, pero digamos que en eso, claro, la serie la hicimos mucho más antes, pero me gustó esa foto porque todos cuando lo vimos dijimos, oye, esto es lo que estábamos buscando al final de cuentas. Esa es la todos. imagen que resume Esa es la imagen. el destino final. Eso es lo que queremos, eso es lo que eso nos conmueve y eso es lo que tenemos que lograrlo y esperamos, porque ya la serie está totalmente grabada, lograrlo. Incluso la serie terminamos de grabarla sin que se haya terminado todo el proceso, porque entonces todavía está en dudas el fast track y todavía, si el próximo gobierno Continúa o no, y quién llega a la presidencia, y si es amigo o no del proceso. Pues decidimos... habrá varias temporadas entonces, Fernando. No, entonces nos tocaba escribir el final. El final es el que nosotros queremos finalmente, que es el de la foto. Nosotros queremos esa final para el país. Pero me parece muy bien que ese sea el objetivo, porque de pronto si hubiésemos comenzado así, hubiésemos podido ahorrarnos muchos problemas, muchas dificultades, muchas diferencias. Si tiene uno claro el destino, puede discutir los caminos, es cierto. Exactamente. Pero el destino le sirve a uno de guía, de faro, de brújula, para no perder el norte. Claro, porque la serie lo que resalta es el factor humano, no el político. Claro. El político es el que ha entorpecido. Cierto. Lo ha logrado y lo ha entorpecido simultáneamente. Sí, hay amigos y detractores. Detractores y todo el tema pues pasa por el Congreso y lo maneja el presidente. Pero lo humano nos debe unir, la vida nos debe unir. La vida es lo que nos debe unir, lograr la foto es lo importante. Eso es lo que ha hecho muy difícil esto, porque, digamos, desde un principio y parte de mi objeción al proceso de paz fue precisamente, que yo sentí que había demasiado político. No están los grandes pensadores de las universidades, por ejemplo. Parafraseando a Churchill, que decía que la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales, sí. La paz es demasiado importante para dejársela a los políticos. Claro, debe haber sido de los colombianos, de los ciudadanos. Los causantes por naturaleza, los políticos son los causantes de la violencia en el país. Los egos, las vanidades. La corrupción. El gran padre de la ambición por el poder. Toda la violencia, claro. ¿No? Entonces, sí, es cierto que los líderes han estado inferiores a la tarea de pacificar el país, y no solamente los actuales, sino los líderes de toda la vida en Colombia. Porque es que demasiados conflictos. Si uno oye hoy en manos de quién está esta discusión. No, pues una guerra de 50 No voy a años. ponerme a citar nombres acá porque no es el programa para hacerlo, pero uno ve que eso está en muy malas manos. La discusión sobre el proceso de paz sigue estando en muy malas manos de parte de tal partido, de parte de tal partido, de tal partido. No hay una gran lucidez, es una cosa... Falta generosidad, grandeza, magnanimidad, ¿no? Falta grandeza, falta... Por parte de todos los líderes. Repito, para no entrar aquí a calificar si el uno o el otro. No, sino todos. En general. Es terrible, la izquierda también es terrible, la derecha es terrible. Ahí no se salva ni el polo, ni el centro, ni el liberalismo. O sea, no lo veo por ningún lado. Bueno, pero ya estamos llegando al final de este proceso, es cierto, a los trancazos, con un país polarizado, dividido. Sin embargo, series como la suya pueden poner a la gente a pensar en que más allá de lo político hay un fenómeno humano, y que todos tenemos que abrirle la mente y el corazón a esa realidad y a ese sueño y a ese destino. ¿Será que por el lado de la cultura logramos lo que no hemos podido por el camino de la política? Pues la cultura siempre ha logrado lo que la política no ha podido. Mira, por ejemplo, un caso sencillo y facilista es, en Estados Unidos el cine ha puesto presos y ha ganado las batallas que el ejército ha perdido. ¿Cierto? ¿No? Muy cierto. Entonces, Vietnam no siguen ganando algunas películas, en otras hay grandes reflexiones sobre Vietnam. Y en la Segunda Guerra pues fueron los ganadores, pero siempre, digamos, es el cine o la televisión o la literatura los grandes reconstructores. Los que transforman las sociedades realmente. Especialmente el cine, que es el más masivo de todos, y ahora la televisión con sus nuevos formatos, son los que finalmente dan el vistazo hacia atrás y empiezan a reconstruir las historias, no con la objetividad, porque la objetividad ahí se muere, pero digamos sí con un gran proceso de recapacitación y de planteamiento de dudas, ¿no? Como el cine gringo no ha dejado de cuestionarse el tema de Vietnam, ¿no? A pesar que ya han pasado varios años, siempre está ahí. Ahora están detrás del tema de Irak, del tema del ISIS en Libia, y en fin. Siempre hay una parte acusadora desde estas películas, que más allá de la acción es sus intervenciones, porque estamos aquí, no debimos estar, o si vale la pena sacrificar la vida aquí.
por esto. Entonces, yo creo que a Colombia nos va a faltar mucho arte, mucha literatura. La literatura todavía la veo, y eso, me encanta la literatura colombiana. Veo más cerca el periodismo, veo más cerca a los grandes cronistas más comprometidos con descifrar estas realidades y aportar. La televisión tiene unos ciclos, porque la gente también se aburre de la violencia, pero creo que la televisión también va a hacer grandes aportes y van a necesitar por lo menos, si los gringos necesitaron 50 años para contar la Segunda Guerra Mundial, que duró 4 o 5, nosotros para contar 50 años van a faltar 100. Punto importante que he leído en las varias entrevistas que usted ha concedido a la prensa escrita es que esta es una serie desde el punto de vista de la vivencia de las víctimas, no de los victimarios. Exacto. Y ese ángulo ha pasado bastante desapercibido por parte de los medios de comunicación, que se han concentrado más en los agentes productores de violencia de uno u otro lado, ¿no? Sí, y creo que, digamos, dentro del proceso, refiriéndome exactamente a la televisión, los géneros de las narcoseries sí fueron santuarios de los grandes asesinos, de los grandes criminales colombianos. De los capos. De los capos. Yo creo que ese es un gran género, nosotros también lo hemos usado, pero hay que ponerlo en otra función. No olvidar, mi nombre tiene ese sentido, digamos, nosotros no utilizamos la política ni las grandes cabezas de los actores de la violencia, aunque hay un paramilitar que tiene mucha fortaleza, digamos, nuestro interés son las víctimas, los desplazados, el soldado, el guerrillero reclutado, el paramilitar reclutado que está allí, que no son los jefes, no son los grandes jefes, no tienen el dinero, tienen que volver a su tierra, buscar a su familia o llegar a Bogotá o a las grandes urbes a mirar cómo resuelve este tema y no lo tienen fácil, en fin, no son los grandes, son la población más afectada con el conflicto. Pues muchas gracias, Fernando Gaitán, muchas gracias por compartir sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias con los oyentes de Líderes RCN y muchas gracias por su nueva serie, No Olvidarás Mi Nombre, en 2 o 3 minutos en RCN Televisión, nuestra hermana en esta familia de los medios de comunicación, la organización Ardila Lule. Felicitaciones por esta nueva manifestación de su creatividad sin límite y de su capacidad para contar muy bien historias fascinantes. Muchas gracias, Mauricio, muy amable, sí. Estoy muy rico aquí en mi casa, RCN Radio. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Charles Lauer y dice así: los líderes no obligan a nadie a que los sigan, invitan a todos a acompañarlos en un gran viaje. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero mañana a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.